se aumenta realmente la patología en la etapa neonatal, igual que los días de hospitalización. Al comparar esto con lo que hay en la literatura, estamos muy parecidos, pero sí es clara la literatura al decir, es probable que lo que hay hasta el momento nadie tenga la última palabra si realmente la conducta que estamos tomando de terminar la gestación en esos momentos sea lo correcto, porque esa es la parte difícil de definir en todas las partes donde hacen investigación médica, porque dejar seguir estas gestaciones muchas veces es poder ver todas las complicaciones graves que vemos de la preeclampsia y la eclampsia, lo que nos hablaba el doctor Joaquín ahora de lo de maternidad segura y la mortalidad materna por preeclampsia. Bueno, eso es en cuanto a la enfermedad vascular y la progresión que hay en el feto cuando hay restricción, cuando no hay restricción y cuando hay o no compromiso hemodinámico en el feto. Ahora voy a hablar de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria y lo que tiene que ver con este tema. Resulta que la ruptura prematura de membranas fue el tema que nos hizo como conocer el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Pero aquí coloqué algo muy importante, es la enfermedad periodontal. Nosotros, en la literatura, la enfermedad periodontal es causante de síndrome de parto, el 10% de síndrome de parto prematuro que hay para todas las gestaciones, de esas, entre el 8 y el 12% es causado por enfermedad periodontal. Ahora, cada vez es un tema que se habla mucho en donde llegan las pacientes a las clínicas, ¿no es cierto? Y nosotros buscamos la infección urinaria, la vaginosis, de pronto el trauma, pero no estamos buscando si hay enfermedad periodontal. Nosotros estamos de pronto en dos instituciones de la ciudad tratando de insistir en que definitivamente estas pacientes tienen que tener una evaluación odontológica, incluso a veces durante la hospitalización, para generar pues obviamente conciencia, y segundo porque hay pacientes que llegan definitivamente con gingivitis, llegan con las caries, y ve uno que se empieza de pronto el tratamiento desde ese punto de vista y las pacientes mejoran, y eso es una visión subjetiva que tenemos. Ahora la literatura lo demuestra. Mejorar la enfermedad periodontal quita ese 8 a 12% que hay de las causas de síndrome de parto prematuro. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa habitualmente en el síndrome de respuesta inflamatoria? Independiente de que haya una ruptura de membranas o no, puede haber colonización del endometrio por las bacterias que suben desde la flora vaginal. Haya o no ruptura de membranas, que una paciente tiene enfermedad periodontal o tiene una neumonía y hace una bacteremia, se pueden ubicar aquí en el sector del endometrio y allí generar una respuesta inflamatoria. Entonces, la causa más frecuente es la ruptura de membranas y le sigue en su orden lo que es la cervicitis y la vaginitis, pero también lo puede causar una otitis, una enfermedad periodontal, una neumonía, y produce toda la cascada del síndrome de respuesta inflamatoria, que inicialmente es sistémica y después se vuelve el otro capítulo, el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. ¿Cómo es eso? Si ustedes ven, si ocurre la inflamación, llega un momento en que ocurre la anoxia en el feto, y la anoxia en el feto ocurre es por esto, porque constantemente está ocurriendo la inflamación y se están produciendo factores de necrosis, factores de crecimiento bacteriano, interleuquinas que son proinflamatorias o que son inhibitorias. Entonces, el enfoque que se le da ahora al síndrome de respuesta inflamatoria fetal no es solamente el perfil biofísico y el monitoreo, también es la invasión a la cavidad amniótica. Hay que invadir la cavidad amniótica para nosotros darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Cuando esto está pasando, de aquí a que un perfil biofísico se altere o a que un hemoleucograma se altere, a que usted encuentre un monitoreo fetal alterado, han pasado entre 8 días o 48 horas, depende de la severidad del proceso. Entonces, por eso traigo esta diapositiva en esa forma, en donde cuando ya termina posiblemente toda esta avalancha de cosas, es que nosotros tenemos el perfil biofísico alterado, pero mientras tanto, vea lo que está ocurriendo la anoxia en el feto, allí hubo una descarga sobre el feto, y todo eso va a producir algo que nosotros tenemos que buscar dentro de la cavidad amniótica y que no se ve por ultrasonido.
Entonces, ¿qué es lo que hay que medir? Y lo que hasta ahora tenemos, pues, y que posiblemente vamos a tener en nuestro medio, es medir la interleuquina 6. Si nosotros medimos la interleuquina 6 y tiene ciertos valores, nosotros ya sabemos que posiblemente hay bebés que si pesan más de 1250 gramos y están expuestos a niveles altos de interleuquina 6, los vamos a entregar al neonatólogo. ¿Por qué? Porque entre más interleuquina 6 haya y más factores inflamatorios hayan, mayor posibilidad vamos a tener de que esos bebés hagan parálisis cerebral o trastornos cerebrales a futuro que no se evidencian con el ultrasonido previo. Bueno, antibióticos. Este es el esquema que está recomendado. Digámoslo, en la mayoría de las escuelas para las pacientes que tienen ruptura de membranas. Nosotros sabemos que en nuestra ciudad, en el Hospital San Vicente de Paúl, a través de estudios que se han hecho con profesores de la universidad, ellos prefieren no utilizar ese protocolo. En otras instituciones sí lo hacemos. En el mundo es una controversia. Nosotros trabajamos con el esquema de antibióticos porque realmente en algunos estudios se ha demostrado que disminuye la morbilidad neonatal. ¿Cuándo hacemos la amniocentesis en nuestro medio? A lo que vamos a llegar es que a las 32 semanas, haya o no fenómenos inflamatorios en la sangre o en el feto, vamos a hacer la amniocentesis. Y si hay algo anormal en lo que tenemos que ver con la respuesta inflamatoria, le vamos a entregar el bebé al neonatólogo. Y a eso vamos a llegar. Yo pienso que este año ya vamos a tener eso decidido. Y por último, quería como hablar de que el síndrome de respuesta inflamatoria se refiere también a la evaluación que hacemos del cervix. Ustedes ven que la cervicometría, ahora hacemos cervicometría a todo el mundo. Bueno, hay algo importante, es importante medir el cuello del útero y encontrar esto, lo que se llama el slush. El slush son unas detritus que tenemos en la cavidad amniótica que no son meconio, que son células que se han descamado del feto y que se han producido también de su metabolismo, y eso es un medio de cultivo. Entonces cuando tenemos, esto es una imagen en tercera dimensión pues de eso que vimos ahora, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un cuello corto y hay slush, existe un 35% de posibilidades de que tengamos un proceso infeccioso dentro de esa cavidad amniótica. Entonces, por eso en las cervicometrías debemos de buscar bien la longitud y si existe o no es el slush. Porque eso es lo que verdaderamente nos va a dar el pronóstico del parto prematuro y de si hay o no infección dentro de la cavidad amniótica. Muy bien, ya la otra parte la continuaremos en el 17º Congreso de Ginecología Obstetricia de la Universidad de Antioquia, que va a ser el 5 y 6 de marzo en el Centro Comercial San Diego. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias.